desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para que sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Eres bueno, Señor amado, grande y maravilloso, Dios Todopoderoso. En esta mañana una vez más agradecidos, Señor, por tu gran bondad y tu misericordia. Agradecidos porque siempre nos despiertas, amanece para nosotros, Señor, o amanecemos disfrutando de nuevas misericordias, de una misericordia renovada para con cada uno de nosotros. Tu palabra nos dice que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Y gracias porque somos privilegiados de poder ser parte de tu pueblo, ser parte de tu cuerpo, ser parte de ti, Señor, no por mérito propio, sino por mérito de Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Entregó su vida voluntariamente para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros fuésemos redimidos y podamos gozar de la vida eterna. Gracias, Señor, por ese gran favor
para cada uno de los hombres, para cada uno de quienes creemos en ti, para cada uno de quienes se humillan delante de ti y rinden sus corazones a ti. Gracias por tu palabra también, que cada mañana nos alimenta, cada mañana, Señor, nos edifica, cada mañana nos instruye y nos prepara para nuestro camino cotidiano, en las cuales debemos caminar de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad, no de acuerdo a nuestros deseos y anhelos, sino conforme a tus propósitos, conforme a tus planes a los cuales debemos someternos. Señor, gracias por tu palabra. Nos sometemos a ella, nos exponemos a ella, Señor, en esta mañana. Háblanos conforme a tu voluntad. Sea tu nombre glorificado. Amén. Amén. Mi Jesús, mi Salvador, tú en mí. Bien, hermanos, el día de ayer estuvimos meditando en la segunda parte del Evangelio, del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y vimos la alimentación de los 5,000, ¿no? Marcos nos refiere de 5,000 personas estrictamente, ¿no? Mientras Mateo hace referencia a 5,000 sin contar mujeres y niños. Hemos visto o vemos cómo al principio de esta narración de la alimentación de los 5,000, previo a ello ya Jesús había enviado a los discípulos a una misión, ¿no? De ir a predicar, y les dio autoridad para que prediquen y en su nombre echen fuera demonios, sanen a los enfermos, ¿no? Entonces ellos experimentaron esa primera misión en donde vieron el poder de Dios obrando a través de ellos, ¿no? Lo interesante aquí es que el poder que Jesús mostraba, ¿no? Sanando enfermos, echando fuera demonios, ahora se estaba manifestando a través de ellos, de los discípulos. Y ojo, sin haber nacido de nuevo todavía. Simplemente porque Jesús dio la orden. Y eso debemos tenerlo bastante en cuenta, ¿sí? Entonces, luego de haber tenido esa experiencia, ¿no? Los discípulos tienen van a pasar por otra experiencia de milagro, pero previo a ello Jesús los prepara, ¿no? Estaban con Jesús y bueno, los discípulos vienen a contarle todo lo que había pasado, todo lo que habían experimentado, y Jesús le dice, bueno, está bien, vamos a descansar, ¿no? El día ha sido bastante agotador, la misión ha sido bastante dura, así es que vamos a descansar un poco, y se van a un lugar retirado, y no contaban los discípulos con que allí también iban a estar la gente, una multitud esperándolos para que puedan escuchar a Jesús, ¿no? Entonces esto no permitió de alguna manera, sobre todo Jesús, que descanse Jesús. Bueno, Jesús tampoco iba a descansar, porque lo que lo movía más era el amor a los hombres que el amor a sí mismo, ¿no? Los discípulos sí, tal vez pudieron descansar un poco, pero Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ella y los atendió, ¿no? Entonces Jesús no descansó, dejó que los discípulos descansaran y él empezó a atender a la gente. Y pasaron las horas, ¿no? Y probablemente ya estaban acercándose a las horas de la tarde, y esta multitud se había congregado desde temprano y no habían comido. Entonces es allí donde los discípulos vienen y se encuentran con la multitud y le dicen, Señor, ya es tarde, ya despídelos, ¿no? Porque vayan a comer a sus casas, o por los campos que vayan a comprar comida, ¿no? Pero Jesús le dice, bueno,
Si ellos se van en esas condiciones, se van a desmayar en el camino, así es que ustedes denle de comer, ¿no? Entonces, aquí es donde debería haber una reacción positiva, dado que ya, aparte de que ellos, los discípulos, habían visto a Jesús obrar con grandes señales y prodigios, ahora ellos habían experimentado esas señales y prodigios realizándose a través de ellos. No hacía mucho, era cuestión de horas o un día anterior tal vez, que ellos habían experimentado el poder de Dios manifestándose a través de ellos. Ellos sanando enfermos, ellos liberando demonios. O sea, todo eso tendría que haber, digamos, formado un carácter en estos discípulos de tal modo de que en una situación como esta, en donde Jesús les dice, miren, ellos no van a poder ir a comer, así es que ustedes denle de comer, la situación ameritaba una postura de entender que lo que Jesús está diciendo aquí es que se haga un milagro. Porque ¿cómo iban a dar de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en un instante? ¿De dónde iban a sacar tanta comida? ¿Cómo la iban a trasladar? ¿Y cuánto tiempo tendrían que invertir? ¿Cuánto dinero tendrían que invertir para dar de comer a tanta gente? ¿No? Comparábamos, por ejemplo, a veces cuando de pronto en casa estamos almorzando, ya la esposa ha cocinado lo necesario y lo justo para el número de la familia, y de pronto sale llegando visita a la hora del almuerzo. Aquellas visitas inesperadas, ¿verdad? Y de pronto pues uno se siente más allá del compromiso, vamos a plantearlo así, no en el compromiso, sino en la necesidad de atenderlos. Entonces empezamos a mirarnos las caras, ¿y ahora qué hacemos? ¿De dónde sacamos comida para...? Se ha cocinado lo justo, ¿no? Pero sin embargo, por ahí de pronto el Señor ha otorgado de habilidades a las damas, ¿no? A las esposas. De pronto, pues, ya sirvieron la comida para todos los que han llegado. Y hermanos, han llegado justo a tiempo, los estábamos esperando. Y pasen a comer, ¿no? Entonces, aquí los discípulos tendrían que haber tenido una respuesta positiva, ¿no? Tal vez mirándose los unos a los otros. Oye, no tenemos con qué darles, que no tenemos comida, pero ¿cuál es el problema? ¿Confiamos en Dios o no? ¿Es el Señor el que está dando la orden o no? Así es que ya hemos visto el poder de Dios, ya hemos visto los milagros de Dios, así es que tranquilamente aquí el Señor puede hacer un milagro para dar de comer a tanta gente, pero eso no fue lo que pensaron, ¿no? Contrario a nuestra expectativa, tal vez nosotros desde este punto de vista diríamos, ¿no? ¿Por qué no pensaron así si ya habían tenido una experiencia? Bueno, seguro que nosotros estando en su lugar también reaccionaríamos de la misma manera, negativa, ¿no? Le diciendo, Señor, ¿de dónde vamos a dar tanto? ¿De dónde vamos a darle de comer? ¿Y nosotros? ¿Quieres que vayamos y compremos pan? Solamente tenemos 200 denarios y esto no va a alcanzar para todo el mundo. ¿Y quieres que nosotros le demos de comer? Miren la reacción de los discípulos, ¿no? Entonces Jesús les dice, ¿qué es lo que tienen a la mano? Bueno, tenemos aquí 5 panes y 2 peces, una lonchera de alguien que había traído. Y bueno, Jesús organizó todo y una vez más le dice, miren, cabezones, las cosas se hacen así, confiando en Dios. Jesús da gracias a Dios, bendice los alimentos y empieza a repartirlo. Y el milagro empieza a darse, ¿no? Donde los discípulos empiezan a repartir y a repartir y a repartir y no se acababa la comida hasta que quedaron saciados todos, absolutamente saciados, ¿no? De tal manera que sobró la comida. Recogieron 12 canastas de comida, de sobras de comida, ¿no? Entonces Jesús la tenía muy clara. Los discípulos tendrían que haberla tenido claro, pero ellos, a pesar de la experiencia que tuvieron, no aprendieron.
¿no? Tenían el corazón todavía cerrado, tenían el corazón todavía endurecido, ¿no? Pero bueno, eso nos enseña muchas cosas a nosotros, ¿verdad? De que debemos siempre mantenernos confiados en el Señor. ¿Y por qué decimos que tenían el corazón endurecido? Porque más adelante, cuando Jesús les ordena que se vayan adelantando mientras Él despedía a la gente, los discípulos suben a la barca y pasadas las horas, ya cerca de amanecer, ellos habían estado remando toda la noche contra el viento y de pronto Jesús le da el alcance caminando sobre el mar. Y ellos se turbaron. Y sentencia el evangelista Marcos en el versículo 52, ¿por qué se aturdieron? ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué no reconocieron a Jesús? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, lo de los panes es una muestra de que ellos tenían el corazón duro a pesar de la experiencia que habían tenido, la experiencia milagrosa que habían tenido ellos mismos. Ahora ven a Jesús o ven a alguien viniendo a lo lejos, caminando sobre el mar, y no son capaces de reconocer que es Jesús. ¿Por qué? Porque tenían el corazón endurecido. Todavía no habían nacido de nuevo. Luego Jesús va y sana también, llegando a la tierra de Genesaret, y recorriendo toda la tierra alrededor, le comenzaron a traer los enfermos, y Jesús no se hacía problemas en atender las necesidades de la gente. Bueno, eso es lo que meditamos el día de ayer, y hoy vamos a meditar en el capítulo 7 de Marcos, y vamos a meditar los primeros 23 versículos, la primera mitad de este capítulo. Leemos entonces Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23. Dice la Escritura de la siguiente manera: lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavada, lo condenaban. Entonces los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended.
Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, porque todo lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Meditamos entonces en la Escritura del Señor. Lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Bien, aquí se está presentando un caso casi similar a cuando Jesús estaba caminando por algunos sembrados de trigo, siendo día de reposo, y los discípulos empiezan a arrancar espigas y a comer en día de reposo. Y los que supuestamente tendrían que haber estado guardando el reposo estaban atrás de Jesús vigilando a él y a sus discípulos qué es lo que hacían en día de reposo. A las finales tampoco ellos guardaban el día de reposo por estar vigilando a Jesús qué es lo que hacía en día de reposo. Y criticaban a Jesús. ¿Cómo es posible que tus discípulos, siendo día de reposo, arranquen espigas y coman, ¿no? Invalidando la ley que dice que debemos santificar el día de reposo? Y bueno, Jesús allí les da una reprimenda a los fariseos. Y aquí vuelve a suceder algo parecido, un contexto distinto, pero la intención es la misma y la respuesta de Jesús es contundente hacia los fariseos una vez más. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Dónde estaban? Estaban en Capernaum, en Galilea, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, que no se habían lavado las manos. A ver, ¿cuál es el problema aquí? Ellos condenaban, los fariseos condenaban que sus discípulos coman alimento o coman pan sin haberse lavado las manos. Claramente está que por higiene esto está mal, ¿verdad? Por higiene nosotros sabemos que necesitamos lavarnos las manos antes de comer. Es un principio que desde pequeños se nos han dicho, ¿no? Hey, ¿por qué no te has lavado las manos antes de comer? O vamos a coger un pan, ¿ya te lavaste la mano? Nos vamos a sentar a la mesa, ¿ya se lavaron las manos? ¿No? Entonces se ha hecho, bueno, un ritual que lo rescatable aquí es que tiene que ver mucho con la higiene, ¿no? Es necesario, es importante lavarnos las manos. Pero se vuelve contradictorio cuando nosotros exigimos lavarnos las manos antes de almorzar, por ejemplo. Pero sin embargo, bien hemos estado cogiendo otras cosas y hemos metido por ejemplo, a ver, muchas veces hemos visto un postre en la mesa y decimos, wow, qué exquisito, y empiezas a comerlo
y no te has dado cuenta de que mientras tú no estabas allí había una mosca, por ejemplo, encima de ese postre. Y cuando tú llegaste, esa mosca salió volando y tú nunca viste a la mosca, pero viste el postre que está allí, delicioso. Y como tú sabes que antes de comer tienes que lavarte las manos, te vas a lavar las manos porque no quieres contaminarte y te comes ese postre mosqueado. Nunca supiste que se había contaminado con una mosca, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el lavarnos las manos para poder comer los alimentos, para que no nos hagan daño, supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo tal vez no va a graficar mucho lo que vamos a hablar, pero más o menos sucede algo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaban condenando aquí los fariseos? Que las manos estén limpias por salud, o que no estaban cumpliendo una tradición, una costumbre. Entonces, dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, o sea, no era tanto por higiene. Si bien es cierto esto, el origen de esta tradición tiene sus orígenes es en la ley. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿no?, que los sacerdotes, todas aquellas personas que ingresen al santuario, en el templo, ya en el lugar santo, deben lavarse las manos y los pies, ¿no? Deben purificarse. Más aún el que va a ingresar al lugar santísimo, con mucha más razón. Pero bueno, eso sucedía una vez al año. Pero generalmente, todas las ceremonias que se hacían en el lugar santo, los sacerdotes tenían que lavarse las manos como señal de purificación. Aparte de que era necesario para la higiene, pero esto tenía un propósito de purificación, de darnos a entender que de esa manera se purifican para ingresar al lugar santo. Entonces, pero eso era dado a los sacerdotes. Pero la tradición de los hombres, de estos fariseos, y ya hemos visto cuando leímos este episodio de que Jesús arranca espigas y los fariseos le condenan, en ese momento nosotros vimos el origen de los fariseos, dónde se originaron los fariseos y por qué se levantaron los fariseos, ¿verdad? Y bueno, para recordar un poquito, el origen de los fariseos viene de los Hasidín. Los Hasidín eran un grupo de hombres que estaban en el tiempo de cuando Jerusalén estaba dominado por los griegos. Ellos decidieron volver a la ley, volver a las escrituras, porque habían entendido de que si no obedecían la ley, iban a ser dominados por naciones extranjeras. Y en ese momento estaban siendo dominados por los griegos, entonces entendieron los Hasidín que era porque habían dejado de lado la ley. Entonces comenzaron a tomar la ley y a comenzar a purificar al pueblo de Israel. Y es ahí donde se levantan los macabeos y empiezan a irse en contra de los griegos, ¿no? Muy bien, entonces estos hombres celosos de guardar la palabra de Dios con el objetivo de acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces ellos son, digamos así, la inspiración de los fariseos. Ya los fariseos se levantan cuando el Imperio Romano estaba dominando Jerusalén y ellos pues empiezan no a observar la ley, sino a tratar de interpretarla, y esa interpretación se convierte más importante que la ley misma, que el espíritu de la ley. Esta interpretación fue hecha por hombres sin orden de Dios, ¿no? Entonces, ellos ya empiezan a tener estas tradiciones, estas costumbres, estas interpretaciones, perdón, y empiezan a transmitirse oralmente de generación a generación. Y entonces a eso se le conoce como la tradición de los ancianos, ¿sí? En esta tradición, pues, se había ampliado esta ley de lavarse las manos y que ya no sea solamente un rito ceremonial en el templo
o en el santuario, sino que ahora se trasladaba a todos los hombres, que nadie podía tocar ni un alimento sin antes lavarse las manos. Entonces, ¿eso por qué? Porque ellos decían, de esa manera nos purificamos, entre comillas, ¿verdad? Pero ya hemos visto el ejemplo de qué vale que tú te laves las manos, aunque no estoy diciendo que no se debe hacer. Sí, lávense las manos, lavémonos las manos antes de comer. Pero frente a ello, de qué vale que nos lavemos las manos cuando vamos a comer un pan mosqueado, ¿no? Nosotros no nos hemos dado cuenta de que el pan está mosqueado, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene, verdad? Entonces, pero, sin embargo, por higiene tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es una muy buena costumbre también. Entonces, pero los ancianos ya no lo hacían por la limpieza, sino porque ya era una tradición, una interpretación, lo habían ampliado para los hombres que se laven las manos antes de tocar un alimento. De lo contrario, estarían invalidando no la ley de Dios, sino la tradición de los hombres. Y eso era lo que tenían bastante celo los fariseos. No tanto que se invalide la ley de Dios, sino la tradición de los ancianos. Ellos más cuidaban que se cumpla la tradición de los ancianos que el espíritu mismo de la ley. Y eso es lo que recrimina Jesús, ¿no? Dice el versículo 3, los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, tampoco. Todo, si vas a servir vas a tomar una bebida, lava bien ese vaso. Bueno, una vez más, por higiene es necesario hacerlo, ¿sí? Pero esto ya se había convertido en un ritual. Y en una ocasión Jesús les recrimina y les dice, ustedes, hipócritas, tienen bastante cuidado, por ejemplo, del agua que beben, ¿no? Porque ellos, con el afán de no tomar cosas contaminadas, por lo general, por ejemplo, el agua lo tenían expuesto, ¿no? Y probablemente por ahí caía una mosquita. Entonces, ellos, antes de servir un vaso de agua, lo colaban, ¿no? Tenían un sistema de colar. Bueno, hoy existen los coladores, ¿verdad? Ellos también tenían sus coladores. Entonces, colaban el agua por si había un mosquito. Entonces, el mosquito se queda lógicamente en el colador y pasa el agua limpia, ¿verdad? El agua sin, bueno, agua limpia. Agua sin mosquito. Ya está contaminada esa agua. Pero por lo menos no tenía mosquito. Y los fariseos tenían cuidado de beber agua sin que haya mosquito. Entonces, si hay mosquito, no beben. Si no hay mosquito, lo beben, ¿no? De eso tenían cuidado. Entonces Jesús les dice, ustedes son bien hipócritas. Ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan un dinosaurio, en otras palabras. O sea, tienen bastante cuidado de esas cosas, pero con sus acciones es como si se tragasen un elefante, ¿no? Entonces, tenían cuidado de eso, de lavar los vasos para beber, los jarros, los utensilios de metal y de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme? Miren, no conforme a la ley. Y aquí Marcos es específico. La pregunta es, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con las manos inmundas. Entonces Jesús, una vez más, aquí pues aprovecha el momento, ¿no? Le responde y les dice, hipócritas, hipócritas. Ustedes se fijan en lo mínimo. Bien profetizó el profeta Isaías de vosotros diciendo, este pueblo solamente de labios me honra. Les está diciendo a ellos en su cara, a ustedes, honran a Dios solamente de labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Miren cómo ya Isaías había profetizado aproximadamente 500 años atrás.
lo que iba a suceder en esos tiempos, de cómo los fariseos le iban a dar más importancia a la tradición o a los mandamientos de los hombres antes que a la ley. ¿Mm? Porque dejando el mandamiento de Dios, miren cómo contrasta aquí Jesús, mandamiento de Dios y mandamiento de los hombres. ¿Cuál es el mandamiento de los hombres? Las tradiciones que los fariseos estaban guardando, que ellos mismos habían inventado, interpretando el mandamiento de Dios. Pero esa interpretación estaba lejos de cumplir el mandamiento de Dios. Entonces los fariseos cuidaban de cumplir con los mandamientos de los hombres. Y Jesús le dice, ustedes son hipócritas. Dejan de lado el mandamiento de Dios por cumplir el mandamiento de los hombres. Se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Pero, o sea, cuidan el tener limpio todas esas cosas, pero ustedes no están en realidad cumpliendo la ley. Ustedes creen que están cumpliendo la ley, pero no lo están haciendo. O sea, estaban ciegos. Y ciegos voluntarios, ciegos y ahora están ciegos. Se les enciende la luz, pero ellos prefieren, así como muchas veces nosotros estamos en el dormitorio, ¿no? Estamos ahí queriendo conciliar el sueño, ¿no? Y ya apagamos la luz del cuarto y alguien ingresa y enciende la luz y, oye, apaga esa luz que me empaña, ¿no? Bueno, así estaban los fariseos, enceguecidos por sus tradiciones, por sus costumbres, y de pronto se les enciende la luz. Pues viene Jesucristo y se para delante de ellos. ¿Y ellos qué prefieren? No, apaga esa luz, yo no quiero ver esa luz. Están bien mis ojos así ciegos. Preferimos seguir siendo ciegos. Ellos estaban en esa condición. Preferían seguir siendo ciegos, preferían estar en oscuridad, que cuando aparece la luz, que es Jesucristo, ellos dicen, no, yo no quiero esa luz, apaga esa luz, saquen esa luz de mí, de mi vista. En esas condiciones estaban los fariseos. Jesús les dice, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, los vasos de beber y hacéis otras cosas semejantes. Además les decía también, miren, les voy a dar un ejemplo de cómo ustedes invalidan el mandamiento, porque tal vez los fariseos se hayan sentido ofendidos, ¿no? ¿Y ahora qué tiene este que viene a decirnos que nosotros no cumplimos con la ley? ¿Qué se ha creído? Si al contrario nosotros somos cuidadosos de cumplir la ley. A ver, vamos a ver si es cierto, si ellos están cumpliendo la ley. Jesús les pone este ejemplo. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, vamos a la ley, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. ¿Cuál es el espíritu de este mandamiento? Bueno, honrar. ¿Qué es honrar? Respetar a nuestro padre y a nuestra madre, sean como sean nuestros padres. La Biblia no nos enseña de que debemos honrar solamente a los padres que se portan bien con nosotros. A los padres que se portan mal también, porque son padres. Nosotros no debemos ver si es que nuestro padre cumplió con nosotros o no cumplió. Si fue un buen padre o fue un mal padre. Si fue un padre lo honro, si no, le voy a dar la espalda. Bueno, no. El Señor Jesucristo fue más enfático. Si tú consideras a tu padre tu enemigo, ámalo. Ama a tu enemigo. Entonces, honrar a padre y a madre. Debemos honrar, debemos respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. ¿Te das cuenta? O sea, por nada Dios nos va a permitir pensar mal de nuestro padre. Dios no nos va a permitir que hablemos mal de nuestros padres. Dios no nos va a permitir que deshonremos a nuestros padres. Y la ley era muy rigurosa en esto. Quien haga eso debe morir. Esa era la ley. Entonces,
¿qué hacen ustedes?, le dice el Señor, frente a esta ley. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. En otras palabras, ustedes enseñan a un hijo que no tiene obligación de ayudar a sus padres. Y les dicen, no puedo ayudarlos, porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. Miren lo que estaban haciendo los fariseos. Si bien es cierto, y esto hay que tenerlo en claro, si bien es cierto, el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, enseña que son los padres los que deben proveer para sus hijos, y los hijos no están obligados a proveer para los padres, en el sentido de que los padres son los que tienen que cumplir la responsabilidad de criar a sus hijos y proveerles económicamente todo lo que necesitan. ¿Por qué? Porque hoy en día, y yo he conocido un caso muy cercano, ¿no? Por ejemplo, un padre que nunca cumplió con sus hijos. Sin embargo, cuando sus hijos se hicieron profesionales, ahora este padre exige y está tratando de legalmente exigir que su hijo, que ahora que es profesional, lo sostenga. Imagínense, hay casos así. Entonces, hay también, y por ejemplo, casos en donde hay padres que dicen, bueno, yo ya cumplí, yo ya te hice profesional, ahora tú tienes que mantenerme a mí. O sea, los padres exigiendo eso, ¿no? Entonces, Pablo está enseñando a los padres, no esperes eso, no exijas eso, no es lo correcto. No es correcto que los hijos tengan que sostener a los padres. Lo que está hablando Jesús aquí es otra cosa. Que si los padres están pasando por alguna necesidad y necesitan ayuda de los hijos deben ayudar a sus padres. No es algo que los padres están exigiendo, sino que los hijos, en respuesta al amor que han recibido de sus padres, en respuesta también al amor que ha invadido el corazón de estos hijos de parte de Dios, entonces ven a sus padres en necesidad, entonces atienden a sus padres, ¿verdad? Bueno, llega el momento en que los padres ya no pueden trabajar, llega el momento en que los padres ya no pueden dependerse de ellos mismos. Entonces, ¿quiénes tienen que atender a sus padres? Son los hijos. Porque ahí es donde nosotros vamos a honrar a nuestros padres y a nuestra madre, apoyando a nuestros padres. ¿No es cierto? Pero ¿qué hacían los fariseos? Por ejemplo, si tenían que apoyar económicamente, le decían a sus padres, no, ya yo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Entonces yo no puedo apoyarte de manera... Solamente puedo orar por ti. Solamente puedo desearte lo mejor. Y eso enseñaban a sus discípulos. Eso ellos enseñaban a sus seguidores, los fariseos. Y ellos decían, no, solamente con decir es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que yo pudiera ayudarte, yo ya lo ofrecía al Señor y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. O sea, eso estaban enseñando a sus discípulos. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. ¿Se dan cuenta? Entonces estos quienes decían que cuidaban la ley, que cuidaban que se cumpla la ley, no estaban cumpliendo la ley. ¿Qué estaban cuidando que se cumpla? Las tradiciones, lo que ellos pensaban de que era correcto, pero no es lo correcto. Muchas veces nosotros hacemos cosas que nos parecen correctas y no son correctas. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas equivocadas. Hasta menos que alguien nos lo haga saber. Hasta menos que alguien nos lo diga. Oye, esto que estás haciendo no está bien.
Y si tienes un corazón sensible a la voz de Dios, tú vas a entender, te vas a dar cuenta, oye, sí tienes razón, en esto no he estado haciendo bien. Entonces, a partir de ahí empiezas a corregirte. Pero quienes no tienen un corazón cercano a Dios, por más que se les diga, por más que se les trate de hacer entender, ellos no van a querer que se les encienda la luz. Ellos simplemente van a decir, no, oye, apágame esa luz, mis ojos están bien así, empañados, oscurecidos, estoy cómodo así, no me enciendas la luz. En esas condiciones estaban los fariseos. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, mírenme, no hay nada del hombre que entre en él que pueda contaminar, porque los fariseos estaban cuestionando que habían comido pan sin lavarse las manos. Entonces, supuestamente si hacen eso, se van a enfermar, se van a contaminar con algo contaminado que entre al cuerpo. Supuestamente, eso es lo que estaban cuidando ellos, ¿verdad? Pero Jesús ahora le habla a la multitud y le dice, miren, nada contamina al hombre, nada que entre al hombre contamina. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se aleja de la multitud, entra en casa. Siempre cuando leemos esta escritura, en casa, es probablemente el mismo lugar donde Jesús se hospedaba o se quedaba en Capernaum. Y entonces ahí los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué dijiste tú esa parábola de que lo que entra en el vientre no contamina sino lo que sale? Y Jesús los mira y le dice, ¿que tampoco ustedes han entendido? Ahora, no es una pregunta, ¿no?, de algo que Jesús no sabía, ¿no? Y eso siempre hay que recalcarlo porque somos cabezones nosotros, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Que no sabía lo que estaban pensando sus discípulos. Sí, sino que aquí les está llamando la atención. Ustedes tampoco no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar. O sea, no está hablando Jesús en el aspecto físico. Porque, bueno, si comes algo contaminado, pues a lo mucho te va a dar una infección, mínimo, una infección estomacal. Y bueno, eso se va a pasar, ¿no? Si sobrevives bien. Pero hay algo peor que eso. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Hay algo peor que infectarse con una bacteria por comer algo que está contaminado. Hay algo peor. Porque eso, bueno, va a tu estómago y luego la comida, el proceso, ya saben, y luego termina en la letrina, ¿no? Y ya, y pasó. Y si por AV te enfermas, bueno, pues ya hay un proceso de curación de algunos días y luego te sanas y ya, pasó. No llega a tu corazón, solamente pasa por tu estómago y tus entrañas, tus intestinos y pasó. Eso no entra en tu corazón, va a tu vientre, sale a la letrina, ¿no? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero, o sea, lo que Jesús está diciendo, que lo que sale del corazón del hombre es más peligroso que lo que entra en el vientre. Y estamos hablando de cosas espirituales. ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? Dice Jesús. Los malos pensamientos. Los adulterios. Las fornicaciones. Los homicidios. Los hurtos. Las avaricias. Las maldades. El engaño. La lascivia. La envidia. La maledicencia. La soberbia. La insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. O sea, si alguien dice cosas malas, es peor que comerse un pan envenenado.
Alguien que dice o hace cosas indecentes es peor que comerse un pan contaminado. Alguien que roba. Ahora, Jesucristo dijo, ¿de dónde nacen los hurtos? ¿Dónde nacen los malos pensamientos, las acciones malas de nuestros pensamientos? Y eso sale, ¿verdad? Eso contamina al hombre. El matar a otro, el ser infiel al matrimonio, eso contamina, eso es más peligroso que comerte un pan envenenado. Porque si tú eres cristiano, y Dios no permita, y un día te comes un pan envenenado y te mueres, ¿a dónde vas a ir a parar? A la eternidad con Dios, que es mucho mejor. Pero si tú te cuidas de no comer cosas contaminadas, pero estás adulterando y te mueres en esa condición, ¿a dónde vas? Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo peor no es comer con las manos sucias. Lo peor es tener un corazón sucio. Lo peor es tener un corazón contaminado. ¿Y por qué Jesús dice que eso es lo que contamina al hombre? O sea, porque aparte de que uno mismo está contaminado con un corazón así, contamina a otros. Contamina a otros. Estos fariseos, así, con el corazón contaminado, estaban enseñando a otros. Los estaban contaminando. Lo que sale de la boca del hombre, eso lo contamina. Lo que ustedes enseñan, eso está contaminando a sus discípulos, señores fariseos. Porque los están condenando prácticamente. Y ustedes se fijan que porque comieron un pan con las manos sucias, primero limpien sus corazones. Primero limpien su interior. Y Jesús fue muy claro. Les dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hace unos días compartí una publicación que voy a ver si lo encuentro ahorita aquí. Textualmente decía, un poquito pesada la red ahorita. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿No? Déjenme si lo encuentro. Aquí está. Dice, no eres una buena persona. Quienes dicen, oye, mira, es una buena persona, yo soy buena persona, no necesito a Dios, no necesito cambiar mi corazón, yo soy buena persona. Pregúntate a ti mismo, ¿nunca has mentido? ¿Nunca has engañado a nadie? ¿Nunca has deseado el mal a nadie? ¿Nunca ha habido orgullo en tu corazón? ¿Nunca has sentido envidia? Siempre hemos hecho lo malo. No hay nada bueno en nosotros. Y la Biblia dice, no hay bueno ni un uno. Y mientras no lo entendamos, no podremos ver a Jesús como el gran Salvador. Una publicación del hermano Ángel Martínez, ¿no? Y esto contrastándolo pues con aquellas frases clichés, ¿no? Busca el potencial que hay en ti, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando decimos, oye, ¿y qué vio en él? No, vio un gran potencial. Vamos, ¿a qué le llama potencial, no? Busca el campeón que hay en ti, ¿no? Busca lo bueno que hay en ti. Bueno, si nosotros empezamos a buscar lo que hay dentro de nosotros,
vamos a terminar avergonzados. Muy, muy avergonzados. Porque lo que vamos a encontrar en lo más profundo de nuestro corazón es un hombre malo. A menos que haya sido restaurado con la sangre de Jesucristo. A menos que haya sido restaurado por la sangre de Jesucristo. Entonces, no hay un potencial en nosotros. Es Jesucristo. Es Jesucristo, es la palabra de Cristo la que nos cambia. Es la palabra de Cristo la que nos va a transformar. ¿Cómo estamos actuando nosotros frente a estas situaciones? ¿Cómo estamos actuando nosotros cuando vemos a alguna persona que está haciendo tal vez alguna cosa que a nuestro criterio pensamos que está haciendo las cosas malas? ¿Le criticamos? ¿Lo observamos? Bueno, el Señor Jesucristo nos ha enseñado, antes de criticar a una persona, examínate a ti mismo. ¿Cómo estás? No vaya a ser que estemos en la misma condición que los fariseos, que observemos en personas haciendo contrario a nuestros pensamientos, a nuestros criterios, y no contrario a la palabra de Dios. Nos empezamos a fijar en su vestimenta, nos empezamos a fijar en lo que lleva puesto, nos empezamos a fijar en lo que dice. Examinémonos a nosotros mismos primero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestro pensamiento? Ahora lo estamos observando y estamos juzgando a través del filtro de la Biblia, o estamos filtrando, o estamos fijando, o estamos observando a través de lo que nos enseñaron, porque por muchos años a nosotros nos enseñaron tal vez alguna doctrina, y en las cuales nos dedicamos a juzgar a través de lo que nos enseñaron los hombres y no a través de lo que la Biblia dice. Si estamos haciendo eso, bueno, estamos contaminados y estamos contaminando a otro. Entonces, no caigamos en la misma situación que estaban estos fariseos, a los cuales el Señor Jesucristo les dijo: hipócritas. Hipócritas. El Señor nos libre de estar en esta misma condición. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Bendito y alabado eres, Señor. Grande y maravilloso eres, Padre bueno. Gracias por tu misericordia y amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos cada día, cada mañana. Gracias porque iluminas nuestras vidas. Y aunque al principio tal vez nuestros ojos se sientan incómodos por la luz que brilla, contrastando a la oscuridad a la que estamos acostumbrados. Pero Dios amado, es mejor que nuestros ojos sean iluminados. Es mejor tener frente a nosotros la luz que brilla, que eres tú, Señor. Es mejor vivir contigo en luz que apartado de ti en tinieblas. Y Señor, mientras podamos vivir contigo, podamos hacer lo que tu palabra dice, no lo que los hombres dicen, no lo que nuestros pensamientos han entendido o han argumentado, pensamientos que estén fuera de tus criterios, que estén fuera de tus parámetros, que esté fuera de tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tus mandamientos y no conforme a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra manera de pensar. Líbranos, Señor. Y si lo hemos estado haciendo así, en esta mañana te pedimos perdón. Te pedimos perdón por haber actuado de manera irresponsable.
Pero Señor bendito, gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder entender a través de tu palabra qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar, qué es lo que tenemos que decir o qué es lo que tenemos que guardar en nuestros corazones. Dios mío, el gran tesoro que tenemos es tu palabra. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, tu palabra nos instruye. Por medio de ella nosotros podemos tener los mejores pensamientos, los mejores criterios, tomar las mejores decisiones y tener los mejores conceptos. Purifica nuestras mentes, purifica nuestros corazones, Señor, para que podamos ser aceptos a ti y no vivir conforme a nuestros propios pensamientos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Bendito Dios, una vez más también, rogarte y pedirte por nuestros hermanos que están pasando por diversas tribulaciones, por diversas circunstancias difíciles. Señor, oramos por aquel padre que tiene a sus hijos enfermos, o aquellos hijos que tienen a sus padres enfermos, o aquellos hijos tuyos que están pasando por enfermedades o por crisis matrimoniales, crisis laborales o cualquier otro tipo de crisis emocional. Señor, circunstancias que puedan estar pasando, ya sea de enfermedad, ya sea de cualquier índole, procesos que son necesarios en nuestras vidas pasar, Señor. Pero Dios mío, que no les falte la fe. Que no les falte la fe, Señor. Y haz tu voluntad en sus vidas. Lo mejor que podemos desear, Señor, es que tú hagas tu voluntad en sus vidas. Y la determinación que tú hayas tomado, Señor, con respecto a cada uno de estos procesos, Señor, siempre será lo mejor, cual sea cual sea la situación, Señor. Pero siempre cuando se ejerza tu voluntad, siempre que esté ejecutándose tus planes en la vida de los hombres, siempre será lo mejor para el hombre. Señor amado, trae fortaleza al corazón, trae esperanza al corazón de cada uno de mis hermanos que estén pasando por diversas pruebas. También te rogamos por nuestro pastor, por nuestros pastores, por cada uno de los pastores de nuestros hermanos, Señor, que nos acompañan diariamente, por cada pastor, Señor, que están a cargo de la Grey con mucha responsabilidad, con mucho amor y pasión, y que están, Señor, sirviéndote, honrando tu palabra de cuidar a las ovejas, tal cual tú has encargado, Señor. Le encargaste a Pedro rigurosamente y con bastante amor y pasión, preguntándole hasta 3 veces si es que te amaba para que pueda hacerse cargo de la iglesia. Del mismo modo, Señor, cada uno de tus hijos pastores han respondido al llamado tuyo, Señor, y que nunca falte tu misericordia y su amor para que ellos cumplan esta tan noble y grande responsabilidad. Señor, como hombres se cansan, como hombres, Señor, pasan necesidades, y es por eso que elevamos nuestro clamor en este momento, por cada uno de nuestros pastores que están allí al cuidado de cada una de sus ovejas. No solamente él, sus esposas, sus hijos, su familia, Señor, sean llenos del favor tuyo, sean llenos de tu misericordia, Dios amado. Por otro lado, te pedimos por nuestro presidente también, Señor. Te rogamos por nuestras autoridades civiles. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. Ten misericordia de nuestras autoridades. Más allá de que tomen o no tomen decisiones correctas, bueno, ¿qué decisiones podemos esperar en ellos si es que no te tienen a ti como su guía máxima, como la fuente de toda sabiduría? Te necesitan, Señor, a ti. Es por eso que te rogamos que puedas obrar en sus corazones, que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento y puedan ellos seguir el camino tuyo y puedan seguir
el camino de la sabiduría y sepan tomar decisiones correctas, orientados, enseñados bajo tu palabra, bajo tu sabiduría, Señor. Es nuestra oración. Por aquel pariente, amigo, hermano, padre, madre, Señor, que todavía no se ha arrepentido. Te rogamos, Señor, ten misericordia. Te rogamos, Padre amado, que puedas obrar en favor de cada uno. Llena de favores y misericordias sus vidas, Señor. Padre bueno, también te pedimos, te pido por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mis hermanos que día a día nos acompañan y que juntos crecemos en estos devocionales, Señor, en donde estudiamos y meditamos en tu palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdalos de todo mal. Líbralos de todo mal. Señor, bendice sus vidas. Cumple tus propósitos en sus vidas. Cumple tus planes en la vida de cada uno de mis hermanos. Y sus familias, sus hogares sean llenos de tu gran misericordia y amor. Sean llenos de tu paz, de tu presencia en sus corazones, Señor. Bendito Dios, te doy gracias. Gracias por ayudarnos cada mañana a conocerte cada día más y más. Sea tu nombre exaltado y glorificado. Amén. Amén. No quiero despertar si tú no estás. Eres Dios. Gracias al Señor, estimados hermanos, y gracias también a cada uno de ustedes por su preciosa compañía. El día de ayer en la noche estuvimos compartiendo un tiempo y cantando junto a nuestro hermano David Nieves Lázaro, a quien extendemos un cordial saludo a él, a su esposa, la hermana Aileen Lara, a sus hijos, a sus nietos, generaciones tras generaciones que van sirviendo al Señor. Un saludo muy especial a todos ellos. Los invitamos a que puedan volver a ver esta entrevista que tuvimos el día de ayer en la noche en Cantamos. Ha sido un momento muy especial con nuestro hermano. Mencionar también a cada uno de ustedes, estimados hermanos, por su preciosa compañía. Hermana Liz Brenda Carvajal, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Noemí Paredes, Dios te bendiga. Noemí, saludos a toda la familia. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. Betty Berchelli, Dios bendiga, hermana, gracias por acompañarnos. Genaro Chero, Dios te bendiga, estimado cuñado. Mercedes Mogollón, hermana, bendiciones. Fresia León, Dios te bendiga, Fresia, gracias por acompañarnos esta mañana. Azucena Loli, prima, bendiciones. Mercedes Moscol, hermana, bendiciones. Evangelismo con Fuego, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Merian Cuba, bendiciones, Dios bendiga. Rosemil Saldarriaga, bendiciones. Edita Nolasco, Dios la bendiga. Vera Electo, saludos a toda la familia allá en Brasil. Patricia Santillán Cisneros, Dios bendiga. Ana Jiménez Trujillo, bendiciones. Müller Slim Gudeño, Dios te bendiga, Müller, qué gusto, gracias por acompañarnos. Y a todos los que en el transcurso de la mañana o en la tarde o en el día estén uniéndose a esta transmisión, siempre deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada una de sus vidas. Agradecidos al Señor y también a ustedes, estimados hermanos. Mañana sábado, mañana estamos transmitiendo a las 7 de la mañana, como ya sabemos, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y bueno, se acerca, estamos ya en diciembre, estamos ya bordeando el fin de año, hermanos. Estemos orando para que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, de nuestra nación, del mundo, ¿verdad? Estamos todavía bajo la amenaza de esta pandemia, en las cuales si estamos aquí es porque el Señor nos ha guardado, nos ha sostenido y Dios nos brinde la capacidad de poder entender las cosas que se están viendo en estos tiempos, ¿verdad? Y preparémonos, estemos siempre preparados para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar siempre alertas.
siempre alertas y atentos y firmes en el Señor. No desmayemos, animémonos unos a otros a estar firmes en el Señor. Será hasta el día de mañana si Dios así lo permite. Bendiciones a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Santo es Jesús. Merecedor de alabanzas es aquel que vino a salvarte. Merecedor de alabanzas, en que siendo yo pecador, no estimó su linaje al morir en una cruz. Merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabe, el alma se me entristece. Y donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. El día que no le alabe, el alma se me entristece. Y donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Que no le alabe, el alma se me entristece. Y donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. El día que no le alabe, el alma se me entristece. Y donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Santo, santo.